Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es martes 11 de agosto y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes. Qué bueno que cada mañana podemos acercarnos a Dios, saber que Él está allí, atento y listo para escucharnos y también listo para enseñarnos. Así que aprovechemos este momento para que aprendamos más de Él y para que estemos más cerca de nuestro Dios. Con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Los beneficios de estudiar la palabra de Dios. El título de la lección para el día de hoy. Hay múltiples beneficios en estudiar la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice que a través de las promesas de las Escrituras llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, como está en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. Santiago habla de la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, como está en Santiago capítulo 1 versículo 21. Pablo agrega que la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados, como está en Hechos capítulo 20 versículo 32. La Biblia tiene un propósito redentor. Al ver a Jesús en toda la Escritura, somos cambiados. Al contemplarlo en su palabra, llegamos a ser como Él. Es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar a lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Conflicto de los siglos, página 611. Muy bien, vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17 y Juan capítulo 17 versículo 14 al 17. ¿Qué beneficios adicionales provienen de estudiar la palabra de Dios? 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Juan capítulo 17 versículo 14 al 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué beneficios adicionales provienen de estudiar la palabra de Dios? El texto de 2 de Timoteo es bastante específico. Dice que nosotros debemos estudiar las escrituras para que seamos sabios para la salvación. Aquí está hablando del conocimiento de Jesucristo, de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en favor de nuestra salvación. Y el versículo 17 dice el propósito con el cual nosotros debemos leer la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el versículo 17 de Juan capítulo 17 dice algo bastante importante. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros nos santificamos en la medida en que nuestro conocimiento del Señor aumenta. Cuando cada día nos parecemos más a Él en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Cuando cada día nosotros hacemos de la palabra de Dios una prioridad en nuestra vida y ponemos en práctica los principios para vivir la vida cristiana. Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. Escribiendo a su joven compañero Timoteo, el apóstol Pablo lo insta a ser fiel en las Escrituras y comparte los beneficios de estudiar la palabra inspirada. Según Pablo, la Biblia es útil para enseñar, revela la verdad y expone el error, describe el plan de Dios para la raza humana, reprende nuestros pecados, corrige nuestro pensamiento erróneo y nos instruye en la justicia. Las Escrituras revelan la justicia de Cristo. Nos llevan de la locura de nuestra propia pecaminosidad a la belleza de su justicia. Cuando vemos el amor desinteresado de Jesús en contraste con nuestro egoísmo, nos quedamos asombrados. A medida que contemplamos en las Escrituras la profundidad de su compasión y su cuidado, nuestra vida cambia. Cuando compartimos su palabra con otros, ellos también son radicalmente transformados. Al contemplar a Jesús en su palabra, nos volvemos más como Él es.
Testificar no se trata de compartir lo que pensamos o incluso lo que creemos. Se trata de compartir las verdades eternas que se encuentran en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios ha bendecido increíblemente nuestras vidas, tenemos la credibilidad de decirle a los demás cómo puede bendecir su vida también. Amén. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Piensa en un momento de dificultad que enfrentaste personalmente y cómo la palabra de Dios demostró ser una fortaleza para ti. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Esta pregunta me hace recordar un momento difícil, amor, que creo que ya lo había comentado antes en otra lección, y fue justamente cuando mi mamá tuvo el accidente en el 2005. Y para mí fue bastante difícil ver a mi mamá así de mal, pero creo que el Señor me preparó. Como ya había mencionado antes, yo los días previos he estado leyendo Job. Y amor, fue bastante curioso. Otra persona de pronto no se podría imaginar que el libro de Job puede ser una buena lectura para un momento de dificultad. Pero ese Señor me hizo leer el libro de Job días previos a que pasara justamente de mi mamá. Y digo que Dios me lo hizo leer porque Él me puso eso en el corazón. O sea, yo de ninguna parte salí con el libro de Job. Simplemente llegué a mi casa y dije, quiero leer la Biblia. Ay, pero yo nunca he leído el libro de Job, me lo voy a leer. Fue algo que simplemente me lo puso en la mente y yo hice caso y simplemente me lo leí. Y recuerdo que fueron 2-3 días leyendo el libro de Job. Y justamente termino una noche de leerlo. La mañana siguiente pasa lo de mi mamá. Y durante ese día que mi mamá estaba tan mal en el hospital y yo esperando que me la atendieran y yo estaba tan angustiada, empecé a recordar lo que había leído de Job. Y yo dije, pero si Dios estuvo con Job, y Job estuvo muy mal. Imagínate. Él perdió sus hijos, perdió todo. O sea, yo creo que el dolor más fuerte para Job era la pérdida de sus hijos. Claro. Pero aún así, con todo y ese dolor, Dios estuvo ahí con Job. Entonces yo en medio de ese momento tan difícil con mi mamá, yo pensaba, Señor, tú también estás conmigo y con mi mamá. Y mi mamá sigue viva. Entonces me aferré. Fue a la promesa de que Dios estaba allí, que estaba al control y que yo no estaba sola. Entonces esto me hace justamente recordar ese momento. Sé que han habido muchos más en mi vida que, como te contaba hace un momento, amor, me acostaba de pronto a dormir preocupada por alguna razón, alguna cosa que tenía que hacer al día siguiente y siempre pensaba, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiada. Y eso me ayudaba a tener tranquilidad y poder dormir tranquila. Entonces, son partes de la palabra de Dios que nos llenan de aliento y nos ayudan para poder continuar y para poder estar tranquilos, no desalentarnos ni tampoco llenarnos de angustia. Eso me hace pensar, amor, el año pasado que teníamos esa situación así como de tanta escasez que no sabíamos cómo íbamos a hacer para cubrir todos los gastos, especialmente la comida. Pero Dios envió su ángel a través de una gran amiga con su esposo, nos trajo un mercado, nos bendijo. ¿Y qué mercado? Sí, fue muy una bendición bueno. muy grande. Y le damos gracias a Dios por eso, porque nos aferramos a la promesa de Dios que Él va a proveer, ¿cierto? Que Él va a suplir nuestras necesidades y que nosotros debemos depender de Él, creer en sus promesas. Y eso fue lo que hicimos. Entonces vemos en todo momento que Dios está respondiendo, que Dios está escuchando nuestras oraciones y que en medio de esta escasez, en medio de esta cuarentena, Dios nos mantiene a salvos en casa, Dios provee para nosotros. Y qué bendición es poder decir en esta hora que hasta este momento el Señor nos ha guardado, el Señor nos ha cuidado y estoy seguro que Dios también en sus hogares ha hecho grandes milagros y grandes maravillas. Ha provisto para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Les esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios les bendiga.